¿Podrá alguien estar lo suficientemente loco en el escenario internacional como para que los rivales en el mundo no sepan si va a aventar una bomba nuclear? ¿Podrá alguien estar lo suficientemente loco como para que no tenga una racionalidad detrás de una decisión de ese tamaño? La respuesta es que sí. O si no, al menos sí pensaba mostrarlo ante el mundo. Esto que estamos diciendo es la teoría del loco desarrollada por Nixon, que ni es como tal una teoría, pero sí es la doctrina de alguien que está completamente loco dentro del escenario internacional. Es importante recuperar esto que sucedió en los 70s porque es algo que sigue dominando el escenario internacional y cada vez que se ponen los problemas más tensos aparece la teoría del loco para ponerse en la agenda del escenario internacional. ¿Qué es la teoría del loco? Y esto fue así Nixon quien la bautizó. Y dijo que la teoría del loco era para hacer creer al enemigo, y en este caso a los norvietnamitas, que estaba lo suficientemente loco como para hacer cualquier cosa. Y en verdad es un pensamiento geopolítico importante, no nada más es algo que se sacó de la manga. Realmente hay toda una lógica y un pensamiento detrás de este pensamiento. Eh, vamos a explicar muy rápido qué es y después vamos a explicar por qué tiene importancia en el escenario internacional. Nixon empieza su mandato a finales de los 60 y él dice, con promesas, que va a terminar el conflicto de Vietnam, que lleva al menos 10 años en la gente. Recordemos que la guerra de Vietnam termina en el 75, es decir, 7 años después de estas promesas, o 7, 8 años. Nixon dice que va a terminar con el conflicto de Vietnam rápido. Y entonces Nixon trata de formular lo que en su parecer ha sido las victorias rápidas del gobierno estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejemplo paradigmático es la guerra de Corea del 53. Aquí el conflicto se enfría, bueno, no vamos a hacer una historia del conflicto, pero es importante mencionar que es una pelea entre entre los coreanos comunistas y los coreanos capitalistas. Y los chinos y Rusia apoyan a Corea del Norte, que actualmente sigue esa pugna, y es Estados Unidos, ya no es solamente, perdón, ya no es Europa, como Francia o Gran Bretaña, sino Estados Unidos, el que empieza la lucha por la libertad del capitalismo. Esto es importante porque hay un choque en Corea que dura años y deja muchos muertos, pero en última instancia se resuelve, y esto es el antecedente de la teoría del loco, porque el presidente en turno manda a generales militares que con bombas nucleares, que recordemos que no tenían más de 10 años de haberse tirado en Japón. ¿No? Entonces, el recuerdo de las bombas nucleares, y sí pensaban usarlas. Aquí, no, aquí todavía no hay teoría del loco. Hay locos, están en el poder, que es diferente. Llegan militares norteamericanos a suelo coreano con bombas atómicas. Y sí pensaban aventarlas, sí no se llegaba a un acuerdo. Pero se llega al acuerdo y las bombas atómicas no son usadas. Este es el antecedente porque entonces Nixon piensa que la bomba atómica es un arma disuasiva de gran alcance. Y entonces lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Corea puede llevarse a cabo con todas las magnitudes, exagerando esta condición. Nixon piensa entonces que puede acabar con el conflicto en Vietnam, ahora sí en los 60, 70, si los amenaza de que va a aventar una bomba atómica. Si los amenaza, entonces puede hacer que en ese momento Ho Chi Minh, el Vietcong y el Viet Minh y todos los vietnamitas comunistas se iban a rendir inmediatamente e iban a dejar que Vietnam capitalista, apoyada por, bueno, más bien que el ejército norteamericano tomara todo Vietnam, ¿no? Esa era la idea de Nixon al decir que iba a terminar el conflicto. En otras palabras, iba a rendir incondicionalmente a los vietnamitas del norte, liderados por Ho Chi Minh y por muchos más. Aquí el problema que se le salió es que los vietnamitas eh, estuvieron dispuestos a que se les arrojaran las bombas atómicas porque no era un conflicto entre dos bandos en sí, eran los vietnamitas luchando por su libertad desde hace varios siglos, primero contra la ocupación francesa, luego contra Europa y luego contra Estados Unidos. Los norvietnamitas tenían una cuestión ahí de existencia bastante profunda y milenaria. Y entonces los norvietnamitas dijeron, no nos importa que esté loco, podemos con eso y más. Pero esto es bien importante entonces porque la teoría del loco, ahora sí vamos a sintetizar,
La teoría del loco dice, perdón, para explicar la teoría del loco vamos a ir al libro de Joseph Fontana, que se llama Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945, y aquí narra este suceso. Dice que ya había negociaciones de paz en Vietnam. Recordemos que empezaron en el 68, pero que el conflicto acabó hasta el 75. Es decir, hubo 7 años en donde la paz ya estaba vislumbrada, pero no se llegó a un acuerdo. Y justo por la teoría del loco. Veamos, dice, las negociaciones de paz se reemprendieron muy pronto en el verano del 69, nos dice Joseph Fontana, con la esperanza de llegar a un rápido acuerdo. Nixon estaba convencido de que podía resolver el asunto en el primer año de su mandato. Paseando por una playa durante la campaña presidencial del 68, le habría dicho a Hadelman, uno de sus secretarios, soy el único hombre de este país que puede conseguirlo, Bob. Su idea era reforzar la negociación mediante amenazas. Aquí ya vemos entonces que hay dos procesos, negociar, pero entonces llega Nixon a amenazar, tal como había hecho Eisenhower para conseguir el armisticio en Corea. Creerían cualquier amenaza de fuerza que haga Nixon, añadió. ¿Pero por qué lo creerían? Porque es Nixon, era la respuesta. Era lo que él llamaba la teoría del loco. Quiero que los norvietnamitas crean que ha llegado a un punto de locura en que soy capaz de hacer cualquier cosa para detener la guerra. Esa era la teoría del loco de Nixon. Y entonces, con las negociaciones de paz en marcha, Nixon puso en marcha los bombardeos secretos sobre Camboya, encaminados a cortar las vías de suministros de Vietnam del Norte, llamada la ruta Ho Chi Minh, e hizo llegar a los norvietnamitas, a través del diplomático francés Jean Santeny, amigo de Kissinger, una advertencia oral de que si para el 1 de noviembre del 69 no se había llegado a una solución válida, se vería lamentablemente obligado a recurrir a medidas de gran fuerza y a graves consecuencias. Ese era el mensaje que envió Nixon a los representantes norvietnamitas para que se rindieran y llegaran rendidos a la negociación. Dice, pero las amenazas que el propio Kissinger hizo llegar a Hanoi fueron contestadas, Hanoi es la capital de Vietnam del Norte, fueron contestadas por Ho Chi Minh a fines de agosto del 69, pocos días antes de morir, con una carta al presidente norteamericano, cita, muy dura y casi insolente, dijo Kissinger, que se negaba a creer que una potencia de cuarta categoría como Vietnam no tuviese un punto de ruptura en que se viera obligado a ceder. Y ahí termina la cita del libro de Joseph Fontana. Entonces los norvietnamitas dicen, no, están locos, no vamos a ceder a sus amenazas. Y entonces el conflicto se extendió por 7 años más, que terminó con la derrota humillante de parte de los Estados Unidos a manos de un pueblo de campesinos. El pueblo de campesinos fue, así le decían los estadounidenses, que decían, no podemos perder ante un pueblo de campesinos, y lo perdieron. Finalmente, entonces, ¿por qué es importante analizar esto? Porque actualmente, en este instante, Netanyahu está usando la teoría del loco en Medio Oriente. Tanto, y la ha llevado a niveles que Nixon nunca pensó llevar. Tanto que ni el propio Estados Unidos, que es su aliado, sabe qué van a hacer. Netanyahu ha demostrado, pero por eso es importante aquí sacar la teoría del loco de Nixon. No es que Netanyahu esté loco, no. Netanyahu en verdad es una persona brillante, a su manera, en el sentido de que es un presidente y es un estratega militar que tiene una estrategia. Y parte de su estrategia es hacer creer a enemigos y aliados que está loco, y que como loco tienen que hacer que sus enemigos y aliados hagan lo que él quiere, ¿no? Si vemos el escenario y el conflicto en Medio Oriente, vemos que Europa, Gran Bretaña y Francia ya están y Alemania están cada vez más en contra de los ataques de Israel contra Palestina. Estados Unidos ha hecho llamados internacionales a la paz. Por el otro lado, China y Rusia también han llamado a la paz. Todo el mundo está a favor de la paz y del reconocimiento de un Estado palestino. Si no se ha llegado a esto es porque Netanyahu ha demostrado que está tan loco que es capaz de hacerle daño a sus enemigos y a sus aliados. Ha amenazado que si no recibe la ayuda de Estados Unidos, él va a llevar la guerra o el conflicto al interior de la política norteamericana, ¿no? Y que tiene que ver porque hay elecciones en noviembre de este año. Netanyahu es el loco que nadie puede negociar con él. Netanyahu ha
ha hecho que crean que está tan loco que si no ceden a sus amenazas puede hacer algo grave. Recordemos que, ¿qué es eso tan grave? La bomba atómica. No son cosas al aire, no son amenazas sin sentido, es la bomba atómica. Si Netanyahu no obtiene lo que quiere, es capaz de aventar una bomba atómica con resultados inesperados. Otro loco que está en el escenario mundial, aunque ahorita no es gobernante, es Trump. No quiere decir, por ejemplo, que Biden no esté loco o que los demás no estén locos. ¿No? No estoy discutiendo eso. Estoy poniendo que Trump se ha presentado ante el mundo y la opinión pública como loco que nadie va a poder saber qué va a hacer, ¿no? Trump ha dicho a medios desde que era presidente y lo sigue haciendo que él nadie lo gobierna, que él puede hacer lo que quiera, que si un día se levanta puede aventar una bomba atómica, que si un día se levanta le quita los recursos a la OTAN, ¿no? Entonces Trump se está presentando como el actual loco y en verdad esa es su carta fuerte con la cual está ganando las encuestas para la votación que se viene en noviembre. La teoría del loco es más actual que nunca y por eso es preciso conocerla. Entonces con esto les agradezco, suscríbanse al canal y denle like y muchas gracias, nos vemos.